Bien, muchachos, el último tema que quería ver, bueno, no es el último, pero sí es uno de los últimos temas que quería ver con ustedes. Tenemos el valor intermedio. Es algo muy, muy sencillo. eh, es un teorema, creo que es una de las pocas veces que escribimos la palabra teorema. Sin embargo, hay que escribirlo como tal y hay que saber qué es lo que dice. El teorema está ahí escrito. Aquí, por lo general, así se define una función en un intervalo. Necesitamos dos puntos, así que el A y el B conforman un intervalo y la función está definida en todo ese intervalo de manera continua. Es importante, la función que analicemos tiene que ser continua. Eh, la idea intuitiva de continuar, recuerden, es que no esté rota. No es exactamente eso, pero esa es una idea intuitiva que funciona muy bien. Una función que no esté rota y, bueno, suponemos que la puedo derivar. Resulta que a veces, como ya vimos, la derivada es un límite y a veces ese límite no se puede calcular, no existe, entonces la derivada no existiría en ese punto de análisis. Pero en la mayoría de los ejercicios que trabajamos aquí y en los que trabajarán ustedes en el siguiente trimestre y en el siguiente, pues son funciones continuas y derivables sin ningún problema. Eh, no tenemos que analizar casos especiales para ello, porque le repito, la mayoría de las funciones que se usan son continuas y derivables. Y esto es lo que pide el teorema, una función continua y derivable. La suposición, esta es la parte importante del teorema. Dice aquí, f evaluado en A multiplicado por f evaluado en B es menor que cero. ¿Qué significa eso? Es algo muy sencillo. Significa que si tengo dos números que multiplicados dan menor que cero, es decir, son algo negativo, ¿qué significa? Significa que uno de estos dos números es negativo y el otro es positivo. Es decir, f de A, si f de A es positivo, f de B tiene que ser negativo para que el producto me dé menor que cero. Y si f de A es negativo, entonces f de B tiene que ser positivo para que este producto me dé cero. Lo que esta condición me está diciendo es que f de A y f de B tienen signos contrarios. Uno es positivo y otro es negativo. ¿Cuál? No sabemos, pero hay signos contrarios en f de A y en f de B. Bueno, pues resulta que cuando eso pasa, entonces existe un número c en el intervalo a, b, tal que f de c es igual a cero. Es decir, hay una raíz en el intervalo a, b. C es raíz de f, claro, porque al evaluar c en f se hace cero. Esa es la definición de ser una raíz o un cero. Entonces hay una raíz en el intervalo a, b. En las figuritas se puede ver más claro lo que estamos diciendo. Yo aquí tengo una función. En este caso, en esta primera figura, estoy suponiendo que f de a es negativa, está por debajo del eje, f de a es negativa, f de b es positiva. Entonces, como la función es continua, pasa la función por aquí, pasa la función por aquí, y como es continua, yo forzosamente tengo que pasar por el eje de las x, es decir, cortar al eje, y eso significa que hay una raíz. En el caso contrario, si f de a fuera positiva y f de b fuera negativa, pues para llegar de aquí arriba a abajo tengo que cruzar al eje de las x. Es un teorema muy sencillo, muy intuitivo. Lo que dice esta función es que si tengo un valor arriba y un valor abajo del eje y la función es continua, forzosamente hay un punto que corta el eje de las x y a eso es a lo que llamamos una raíz de la función. Y entonces, la aplicación de este teorema es bastante sencilla cuando nosotros logremos encontrar precisamente esta condición. Cuando yo encuentre dos puntos donde tengan signos contrarios, un punto sea positivo y el otro negativo, yo ya sé que en medio de esos dos puntos, este teorema no me dice quién es la raíz, solo me dice que hay una raíz ahí en medio. Hay un punto que es raíz. ¿Cuál? No lo sabemos. Esto ustedes lo van a usar más a fondo en algo que se llama métodos numéricos. Bueno, para los que vean métodos numéricos, eh, van a poder calcular. Las raíces no siempre se pueden calcular de manera exacta. Entonces van a utilizar métodos para aproximar esas raíces. Este teorema es fundamental en esos métodos porque me dice que cuando hay un cambio en el signo, en un intervalo, hay una raíz en medio. ¿Qué tanto vamos a poder aproximar la raíz? Pues va a depender de las características del problema, lo que queramos hallar, etcétera. Pero la precisión va a depender del método y de lo que queramos hallar.
Entonces, el teorema no me dice quién es la raíz, pero sí me dice que hay una, y eso es lo que nos importa. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que hay un cambio de signo en puntos de un intervalo. La función tiene que ser positiva en un lado y negativa en otro para poder existir. Entonces, aquí he tomado como ejemplo el problema 17i del examen 17i, donde dice lo siguiente. Aquí sí escribí casi completo el problema. Me piden encontrar un intervalo de longitud pi cuartos o menor. Un intervalo de longitud pi cuartos. Es decir, me piden hallar un punto A y un punto B, donde la distancia entre el punto A y el punto B sea menor a pi cuartos. O menor. Pi cuartos o menor, que contenga una solución de la ecuación seno de x menos x más 1. Solución de la ecuación. Bueno, pues un punto donde esta función, pues se haga cero. Eso es lo que quiero. Es decir, me piden hallar un intervalo de tamaño o de longitud pi cuartos o más pequeña que sea solución, que contenga una solución de esta función. Para eso, para resolver este problema, vamos a utilizar el teorema del valor intermedio. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como me piden el intervalo de un cierto tamaño, ese tamaño en este caso es pi cuartos, yo voy a ver más o menos de qué tamaño es ese intervalo. Aquí dice pi cuartos, bueno, pues pi cuartos aproximadamente vale 0.7854. Bueno, pues yo para hacer mis cálculos voy a tomar saltos de tamaño 0.7. Si yo encuentro que en un punto es positivo y 0.7 después es negativo, yo encontré un cambio de signo en una longitud 0.7 que es más pequeña a pi cuartos. Entonces ya con eso habré terminado el problema. Entonces paso número 1. La longitud del intervalo calculo cuánto es en decimales y eso me va a dar un tamaño de paso. O sea, el tamaño de paso o de salto que yo tome tiene que ser más pequeño que lo que me están pidiendo. Si aquí me pidieran 0.1, yo tendría que tomar aquí 0.05. Si aquí me pidieran 0.4, pues yo tomaría aquí 0.3 para que ese tamaño que yo obtengo sea más pequeño que lo que me solicitan. Muy bien, ya que tengo el tamaño de salto o de paso, bueno, empiezo a hacer evaluaciones. ¿Por qué hago evaluaciones? Porque lo que busco es encontrar ese cambio de signo. Cuando yo logro el cambio de signo, ya acabé, ya tengo mi intervalo. Entonces, evalúo en 0 esta función, la evalúo en 0 y resulta que eso vale 1. Salto a 0.7 y vale 0.9. Observen, aquí no hay un cambio de signo, este es positivo y este es positivo. Y además hay que notar lo siguiente, eso es para para otros problemas que se hagan. Bajé muy poquito, ¿sí se dan cuenta? De 1 a 0.9 bajé una décima. Entonces a lo mejor necesito hacer muchas evaluaciones, no lo sé, vamos a ver. Ya lo evalué en 0.7 y me dio 0.9, evalúo en 1.4, o sea 0.7 más, y me da 0.58. Aquí ya se nota que bajó más. Evalúo en 2.1 y ya me dio negativo. O sea, lo único que necesito hacer en este tipo de problemas es evaluaciones. Cuando yo encuentre cambio de signo en la evaluación, ya acabé. El salto es importante porque el salto determina la longitud que me están pidiendo. Entonces, paso número 1, tamaño de salto, más pequeño que lo que me están pidiendo. Evaluaciones en puntos, saltando precisamente con ese tamaño de salto. Y cuando yo encuentre el cambio de signo, ya acabé. ¿Qué significa? Significa que en 1.4 es positivo y en 2.1 es negativo. Estoy encontrando que f de A por f de B es negativo. Y entonces puedo afirmar lo siguiente. Puedo afirmar que en el intervalo 1.4 a 2.1 existe una raíz de esta función por el teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio, TBI. Por el teorema del valor intermedio hay una raíz de esta función en el intervalo 1.4 a 2.1. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signo en las evaluaciones en 1.4 y 2.1. Entonces, este tipo de problemas se resuelven así, son muy sencillos con la aplicación de este teorema. Solo hay que aprenderlo por si alguien nos pregunta, oye, ¿cuál es el teorema del valor intermedio? Bueno, pues es este. ¿Qué es lo que dice? Que cuando hay un cambio de signo en dos puntos, hay una raíz en medio. Bueno, se dice en medio, pero no está en medio del intervalo, sino dentro del intervalo.
Y entonces, repito, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué longitud me piden? Tomo un salto menor a esa longitud. Evalúo en esos puntos saltando con el tamaño de paso y hasta que encuentre el cambio de signo he terminado. Yo les mencionaba que era importante notar qué tanto iba disminuyendo la función, porque hay ocasiones en que una función tiene ceros de un lado donde no estamos calculando. Es decir, la función puede tener aquí un 0 y aquí a lo mejor hace esto. Entonces, si yo empiezo a evaluar 1.4, 2.1, 3.4, voy a ver que la función está subiendo en lugar de bajar. Eso no me sirve. Yo necesito ver que la función está bajando para que en algún momento haya ese cambio de signo. Entonces, esto más que nada tiene que ver con que analicemos si la función va a lograr alcanzar el cambio de signo. Si yo hubiera visto que aquí tengo 1, 2, 3, 10, pues entonces en lugar de sumarlo lo voy a restar. 0, me voy a menos 0.3, menos 1.2, menos 0.7, menos 1.4, menos 2.1. Lo busco del otro lado. Hay que buscar de qué lado podemos encontrar este cambio de signo que me permite aplicar el teorema del valor intermedio para garantizar que hay una raíz en el intervalo dado. Bueno, este es el teorema del valor intermedio y aplica para los últimos ejercicios de los exámenes que vienen. Saludos, muchachos.